Tras el Gran Premio de Hungría, la temporada seguiría nuevamente su curso, y la pelea entre estos dos seguiría igual de apretada, con tan solo 3 puntos separándolos a ambos. En el siguiente Gran Premio de la temporada, en Monza, McLaren conseguiría un doblete histórico en la pista de su más acérrimo rival, liderado por Fernando Alonso, que con la victoria seguía dentro de la pelea por el campeonato del mundo de pilotos. Para ese punto la felicidad en McLaren era evidente. Ron Dennis incluso lloraba de la felicidad por esto, pues esta era la mayor alegría del equipo después de tantos meses cargados de polémicas. Pero esa felicidad duraría muy poco, pues una semana después, iniciaría la pesadilla que le quitaría el sueño a McLaren. Nada más al iniciar el viernes de prácticas del Gran Premio de Bélgica, la Fórmula 1 se estremecería con la noticia de que McLaren había sido excluida del Campeonato Mundial de Constructores. Esto debido a que McLaren fue encontrada responsable de espionaje contra el equipo Ferrari. Y sí, anteriormente te contamos que la FIA había decidido no sancionar al equipo por falta de pruebas. Esto al no poder comprobar que la información que Mike Oglan tenía en su posesión había sido utilizada por cualquier otro miembro del equipo. Sin embargo, para saber qué sucedió, por qué cambió el veredicto la FIA, tendremos que retroceder brevemente en el tiempo y situarnos nuevamente en el Gran Premio de Hungría. Tras el cabreo monumental de Alonso y Ron Dennis tras la clasificación de ese gran premio, ambos intercambiaron palabras e insultos. Fernando, haciendo gala de su temperamento, amenazó a Ron Dennis con mostrarle a la FIA los correos electrónicos donde se mostraba que McLaren siempre supo del asunto del espionaje de Coughlin. Ron Dennis sabía que debido al temperamento tan explosivo de su piloto, esto podía ser una amenaza real, y en un absurdo intento de prevenirse, decidió él mismo contactar con Max Mosley, el entonces presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, para contarle sobre esta supuesta amenaza. Max Mosley, a sabiendas de esta nueva información, decidió reabrir el caso y solicitó a Hamilton, Alonso y Pedro de la Rosa que mandaran toda la documentación que tenían en sus manos, incluyendo correos electrónicos, bajo amenaza de que si no entregaban toda esta información, serían descalificados de la temporada 2007. Hamilton haría caso omiso y no mandaría absolutamente nada, pero Alonso y de la Rosa mandarían toda la información relacionada con sus correos electrónicos. En estos se descubrió que, en efecto, McLaren siempre supo del asunto del espionaje y usó la información confidencial de Ferrari que tenían a su disposición. La FIA por esto los declaró culpables y los castigó con la exclusión del campeonato de constructores en aquella temporada, además de imponerle al equipo una sanción de $100 millones, lo que ocasionó en automático que McLaren perdiera el título mundial de constructores, pero Fernando Alonso y Hamilton aún podían competir por el título de pilotos. Para este punto, gran parte de la cúpula de McLaren culpaba a Alonso de lo sucedido, pues fue su amenaza la que desencadenó toda esta situación, algo que Hamilton aprovechó para exigir el despido del asturiano, pues según él, no había demostrado lealtad al equipo y no debía permanecer con ellos en 2008. Tras el Gran Premio de Bélgica, la diferencia en puntos entre ambos serían solamente de 2, por lo cual, a falta de 3 carreras para terminar la temporada, auguraba que la batalla entre estos dos podía escalar a niveles todavía peores de los vistos. Sin embargo, en el siguiente Gran Premio en Japón en el circuito de Fuji, Fernando tendría un duro golpe mientras peleaba por la victoria de la competencia contra su compañero. Esto ocasionaba que si Hamilton ganaba aquella carrera, el Mundial de Pilotos y la posibilidad de hacer historia como el único piloto en ser campeón en su año de debut tras Nino Farina, se le pusieran a tiro para conseguirlo, y justamente eso sucedería. Hamilton ganaría la carrera bajo la torrencial lluvia que caía en Fuji y dejaba prácticamente a su merced el Mundial de Pilotos para conseguirlo en el Gran Premio de China. En este preciso momento, solamente Fernando Alonso y Kimi Raikkonen podían ser capaces de pelearle al británico el Mundial de Pilotos, pero Hamilton aventajaba a Fernando por 12 puntos y a Kimi le sacaba 17 puntos. Y esto, nuevamente, con 2 carreras por disputarse y solamente 20 puntos en juego. Para que Hamilton resultara campeón, solamente necesitaba terminar por delante de Fernando en el Gran Premio de China y sumar 4 puntos más que Kimi Raikkonen. Por lo que, si Hamilton terminaba en el podio y Fernando no conseguía la victoria, él haría historia como el campeón del mundo de la temporada 2007. Todas las posibilidades estaban del lado del británico. Dependía de él, y solo de él, conseguir su anhelado primer título mundial. McLaren llegó a China con la intención de festejar que después de tantos problemas en los que se vio involucrado durante toda la temporada, lograrían por fin el anhelado título. Y durante la clasificación, Hamilton conseguiría la pole position y se preparaba para recibir su baño de gloria el día domingo. Pero el clima no le dejaría las cosas tan sencillas al campeón de la GP2. Nada más al iniciar la competencia, una lluvia haría acto de presencia, obligando a los pilotos a montar neumáticos intermedios. Durante la carrera, Hamilton y Raikkonen se alejarían del resto de pilotos, mientras Fernando se encontraba en la cuarta posición, pero con un ritmo mucho más lento. Tras algunas vueltas llegaría el momento de las detenciones a boxes, donde ninguno de los pilotos de McLaren y Ferrari cambiará sus neumáticos y solamente recargarían combustible, pues a pesar de que la lluvia había desaparecido, esperaban que volviera a aparecer con más fuerza. Tras las detenciones, Hamilton empezó a ser cazado por Kimi Raikkonen, quien lograría adelantarlo en algún punto de la carrera. Hamilton se encontraba desesperado, pues reportaba desgaste excesivo en sus neumáticos, un desgaste que era potencialmente peligroso, y en este punto McLaren tomaría una decisión: volver a llamar a Hamilton a boxes para cambiarle ese set de neumáticos.
y en la vuelta número 30 llegaría el desastre en el peor momento posible. Porque cuando salga Hamilton va a salir probablemente con neumáticos ya lisos de secos. Y Fernando no va a tener más remedio que seguir, se sale Hamilton. Oye, espérate que puede estar. Vamos a ver. Se puede quedar cuidado, ahí. cuidado que está Se la puede pozolana. quedar ahí. Se ha agachado. Debido al desgaste de sus neumáticos, Hamilton ha cometido un error en la entrada al carril de boxes y se ha quedado atrapado en la grava sin que nadie pudiera ayudarlo a retomar la marcha. La desesperación del británico era más que notoria. Quería que alguien lo empujara. Solo unos metros para poder sacar el carro de ese lugar y retomar la competencia, pero nadie lo pudo ayudar. A Hamilton no le quedó de otra más que salir del auto y ver cómo Kimi Räikkönen le ganaba la carrera y su rival Fernando Alonso terminaba en la segunda posición, volviendo lo que parecía ser la coronación de Hamilton, una pelea 3 por el título mundial en la última carrera del año. El drama al más alto nivel, y Brasil sería el testigo del desenlace de una temporada memorable, pero que aún nos deparaba un último giro dramático en el guión. Tras el Gran Premio de China, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton eran los únicos contendientes a la gloria de la temporada 2007. A pesar de lo ocurrido en China, Hamilton tenía todavía en sus manos la posibilidad del campeonato, pues lideraba la tabla con 107 puntos, mientras que Alonso en segundo lugar tendría 103 puntos y Kimi Räikkönen estaría tercero con 100 puntos. Este último siendo el que necesitara un milagro para ser campeón del mundo, por lo que, si Hamilton quería ser el vencedor, solamente necesitaba que Fernando no consiguiera la victoria, y en caso de conseguirla, él debía por lo menos ser segundo. Para vencer a Räikkönen, independientemente de en qué posición terminara el finlandés, Hamilton solamente debía ser quinto, por lo que a priori, el mundial estaba prácticamente cantado para él. Ferrari lograría poner a Felipe Massa en la pole position, y Hamilton lograría lo que él necesitaba, ser segundo delante de sus dos principales rivales. Pero en la arrancada de ese gran premio, los nervios lo empezaron a traicionar, pues inmediatamente perdería la posición con Kimi Räikkönen y Alonso. Pero en una maniobra inexplicable, Hamilton intenta batallarle la posición a su compañero de equipo y termina cometiendo un error en la curva del sol. Un error que le costaría perder varias posiciones y que nadie se entiende, pues incluso con el cuarto lugar, Hamilton estaba en la posición que necesitaba para ser campeón del mundo. Tras esto quedaría relegado a la séptima posición, obligado a ganar por lo menos 2 posiciones para ponerse a resguardo de una posible victoria de Kimi Räikkönen. Pero en la vuelta 7, llegaría el momento que definiría el campeonato mundial en aquella temporada. Que se ha saltado Rubens Barrichello, mala suerte para Barrichello. Hamilton Se queda parado. Hamilton parado, queridos amigos. La caja de cambios del británico fallaría y se quedaría trabada en neutral, haciendo que perdiera velocidad y fuera adelantado por todos los pilotos que venían detrás de él. Para su fortuna en particular, pudo retomar la marcha momentos después, pero quedaría relegado hasta la 18ª posición. Felipe Massa lideraría la carrera, pero Räikkönen se encontraba justo detrás de él, y necesitaba la primera posición para poder salir campeón del mundo. En ese preciso momento, Alonso, virtualmente, estaba consiguiendo su tricampeonato mundial, pero todos los que veíamos esa carrera sabíamos que era un espejismo, pues Ferrari solamente necesitaba intercambiar la posición de sus pilotos y así dejaría sin opciones a Alonso y a Hamilton. Si Fernando quería ser campeón, necesitaba adelantar a uno de los dos pilotos de Ferrari y lograr colocarse en la segunda posición, para así poder salir campeón del mundo. Pero en esa carrera, su McLaren no era tan rápida como las Ferrari que estaban delante de él, y en ningún momento siquiera pudo plantarles cara. Durante el resto de las 60 vueltas faltantes, el gran atractivo que tenía la carrera era ver si a Hamilton le alcanzaba la remontada para llegar hasta el quinto lugar. Vuelta tras vuelta, adelantaba a sus rivales, pero seguía lejos de ese preciado quinto lugar. Fernando no podía hacer más nada. Lo único que le quedaba era esperar a que alguna de las Ferrari tuviera algún problema mecánico para salir campeón del mundo. Pero las vueltas pasaban y esto no sucedía. Ferrari, tras las detenciones a boxes, lograría intercambiar las posiciones de sus pilotos sin dar órdenes de equipo, y Hamilton no podía acercarse a ese quinto lugar. Las vueltas iban agotándose. McLaren estaba a punto de terminar de cocinar el ridículo más grande de la historia del equipo, y al llegar a la vuelta 71, el piloto que nadie se esperaba, el que menos posibilidades tenía, el Joker de aquella temporada, lograba la victoria y se llevaba por tan solo un punto el título mundial de pilotos de la Fórmula 1. Ferrari les había arrebatado en aquella carrera la última oportunidad que tenía el equipo de terminar con algo de dignidad del 2007, pero al final se fueron con las manos vacías de Brasil, con la cara cubierta de vergüenza y teniendo que soportar las burlas de Ferrari y de toda la Fórmula 1. Lewis Hamilton había perdido el título mundial en las dos últimas carreras de la temporada, un mundial que tenía prácticamente asegurado, y Fernando
Había perdido el título mundial en Japón, pero aún así, teniendo el campeonato en su contra, logró llegar a Brasil y ser contendiente, pero lamentablemente, fracasando en su intento de ser tricampeón del mundo. Hamilton y Alonso llegaron a odiarse durante esa temporada. La tensión entre ambos desencadenó una bola de nieve que carrera tras carrera se hizo más grande, y que al final terminó colisionando con el equipo. Debido a los egos, la ambición y el deseo de poder de ambos, quienes hicieron todo lo que tenían en sus manos para destruir al otro. Ron Dennis tuvo que ver nuevamente cómo una situación como la sucedida en 1989 hacía pedazos al equipo en una temporada que prometía ser el regreso histórico a la cima para la marca británica, y que en opinión personal recae la mayor parte de la culpa en esta pelea, pues de haber sido más enérgico contra las desobediencias de Hamilton, de haber controlado mejor el temperamento de Alonso y de no haber permitido que ambos llevaran al límite esta batalla, esta situación hubiese ocurrido. Alonso a finales de 2007 abandonaría el equipo británico, pues decía que McLaren nunca lo respetó como bicampeón del mundo y estaba harto de cómo McLaren lo perjudicaba a él para beneficiar a su joven promesa, o al menos esto en palabras del asturiano. Decidido a no volver a pasar por lo mismo, logró llegar a un acuerdo con McLaren y Renault para que este regresara al equipo que encumbró su carrera, teniendo aún varios años de contrato restante. A cambio, McLaren recibía a Heikki Kovalainen, y se olvidaban así del que según McLaren era el responsable de que el escándalo del Spygate se hiciera público y de las consecuencias posteriores que recibieron. Alonso y Hamilton volverían a batallar en 2010 y 2012 por el título mundial, pero esta rivalidad terminaría en el momento en el que Alonso puso un pie fuera de McLaren, pues las batallas en pista entre ambos, la fiereza, la tensión y la polémica de sus enfrentamientos no las volveríamos a ver nunca más, terminando así con la magia de sus batallas y con esta rivalidad. Una rivalidad que llevó a la autodestrucción de un equipo, a una vergüenza histórica y a dos pilotos con las manos vacías. Pero aquí es donde te pregunto, ¿cómo viviste esta pelea? ¿Cuáles fueron tus emociones en cada uno de sus enfrentamientos? ¿Y cuál de los dos era el piloto al que apoyabas? Este capítulo de la miniserie fue seleccionado por ustedes, mi querida audiencia, ya que ustedes votaron por esta rivalidad en la encuesta que realizamos hace tiempo. Y nuevamente, les doy la oportunidad a ustedes de que sean quienes decidan quiénes serán los protagonistas del próximo capítulo. En nuestro Twitter personal y oficial hemos abierto una encuesta, una en la cual ustedes podrán votar por quién quieren que sea el protagonista del próximo capítulo. Las 3 rivalidades más votadas serán tomadas en cuenta para el siguiente capítulo de esta miniserie, por lo cual, de ustedes queda elección. ¿Quién será el protagonista de la próxima historia que contemos? Y ya que estás por ahí, regálanos un follow a nuestra página de Twitter. Si este video te ha gustado, síguenos en nuestra cuenta para que así podamos seguir haciendo crecer esta comunidad y nosotros podamos seguir trayéndote el mejor contenido posible en Skyline Racing. Pero si este contenido te ha gustado, regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video y compártelo con tus amigos. Por mi parte, yo me despido, deseándoles un excelente día y nos vemos en la próxima edición de Rivalidades Legendarias de Fórmula 1. Gracias por sintonizarnos y hasta luego.